Egunon, muchas gracias Miguel por la invitación y también quería dar las gracias a la coordinadora, a Marta Mercadal, por su paciencia, ¿no? Porque como decía Miguel, a veces nuestras agendas son complicadas y eso no se lo he puesto tan fácil, ¿no? Vamos a decir. Bueno, este era el título que planteaba. Me he permitido incluso robar la tipografía que utiliza una editorial latinoamericana que publica precisamente muchos relatos de ciencia ficción y de teoría especulativa para empezar por aquí, ¿no? Digamos que al final a mí me interesa mucho entender que las conferencias que damos las comisarias normalmente son siempre acciones comisariales en sí mismas, ¿no? O sea, lo que nos dedicamos es a coger diferentes fragmentos de cultura material y convertirlas en un relato, ¿no? Y esto al fin y al cabo es lo que hace cualquier tipo de presentación pública. Miguel me pidió en su invitación que cuente mis planes para el museo que vendrá, y lo haré en cierto modo, pero también quería que supieseis que en la web del museo, si descendéis el rol de la página de entrada, al final de todo hay una pestaña negra donde están las ofertas de empleo y las informaciones prácticas sobre el museo, y ahí lo primero que encontráis es el proyecto de los próximos 5 años en extenso, ¿no? El mismo que presenté al concurso y que soy el primer director del Reina que lo hace público, con lo cual digamos que no me extenderé en detalles más prácticos porque ahí los tenéis, y voy precisamente a partir de otro punto, de una posición de habla más especulativa, si queréis, ¿no? Bien, hay algo que me interesa decir ya antes de nada, que tiene que ver con el pequeño texto resumen que tenéis en el programa, que tiene que ver con que ¿no? Digamos, atrapados, digamos, casi como más de 2 siglos, yo creo, en una promesa de porvenir, ¿no? En este pensamiento político precisamente especulativo que siempre da, digamos, la justicia social como algo que vendrá en el futuro, como algo siempre postergado, en cierto modo, ¿no? Y yo creo que una de las cosas interesantes que nos ha enseñado la pandemia, ¿no? en los últimos años, una de las lecciones de esa cosa tan negativa, es que precisamente a lo mejor no debemos estar esperando ese futuro postergado y convertido siempre en aspiración, en cierto modo, sino que lo que nos corresponde como sociedad es construir un presente común mejor a partir de reconocer futuros que ya están aquí, futuros deseables que pertenecen al aquí y ahora, ¿no? Por eso esta intervención voy a intentar atravesar, digamos, la misma conferencia en cierto modo, pero a partir de 3 formas de legado o 3 obras de arte que constituyen, pues, cosas que a mí me interesan del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, y también los alrededores de estas obras que para mí definen esos rasgos de un museo que pretendo traer, pero que ya en cierto modo está aquí, ¿no? Como sabéis, las instituciones son pautas relacionales muy complejas realmente, donde se encuentran muchas tradiciones distintas, y yo creo verdaderamente en la tradición, o en las tradiciones, pero en una tradición selectiva que permite que cada uno organice su propia genealogía, ¿no? Entonces voy a empezar, ya lo veréis, como 3 veces, y la primera, evidentemente, es el Guernica. El museo es un dispositivo archivo, por definición, ¿no? Pero es un archivo también abierto. Esta imagen pertenece al conjunto de fotografías encargadas por Christian Servos, ¿no? Por el director de Cahiers d'Art, esta revista francesa, para documentar la producción del Guernica, ¿no? Unas fotografías realizadas por Dora Maar entre mayo y junio del 37. El museo conserva 28 de estas fotografías, de las cuales una selección está en sala, frente precisamente a la pintura de Picasso, ¿no? Esto que os enseñaba es el exterior del museo, uno de sus exteriores, o una de sus caras, si queréis. El edificio Nouvel, que tiene esta ampliación, que tiene esa dimensión tecno. Yo recuerdo siempre cuando veo esta foto el sainete que le hizo Fernando Castro, el crítico de arte, que decía que era un museo tuneado, ¿no? Y realmente tiene esta forma alerón, esta aerodinámica que lo sitúa en otro lugar, pero cuando lo ves desde dentro, la perspectiva cambia, ¿no? Y tiene esta sensación, digamos, de reflejo, ¿no? Una especie de promesa de calle, a veces un poco ensimismada, pero que ya anuncia otro tipo de cosa, ¿no? Es esta interioridad, exterioridad que me interesa y que os quiero traer aquí, ¿no? Esto es la fachada principal, que también todas conocéis, y como veis tiene una escultura delante del edificio, esta escultura de Alberto, que se llama El pueblo español,
tiene un camino que conduce a una estrella bueno, supongo que lo sabéis también, pero es un resto de archivo también, ¿no? Es una reconstrucción de esta escultura realizada para una exposición temporal y que se quedó como definitiva en el museo, ¿no? Con la clara función de identificarlo con el lugar donde estaba la escultura original, que era delante del pabellón en la Exposición Internacional de 37 en París, donde se mostró el Guernica, ¿no? Ahí tenéis la escultura un poco mejor. Desde septiembre pasado es posible hacerse fotografías con el Guernica, igual que se hizo Mick Jagger en el pasado. Hemos levantado, digamos, la prohibición de tomar fotografías en esa primera planta del museo, y ahí empieza también otro archivo difuso, que es, digamos, el archivo que se incrementa cada día en redes, ¿no? Un espacio de producción de subjetividad que incluye tanto al cuadro como al museo mismo, ¿no? En cierto modo. Hay una frase, Miguel antes hablaba de lo impredecible del futuro, ¿no? Y a mí hay una frase de Ray Brassier, de un filósofo especulativo francés, del realismo especulativo, que la verdad, o sea, lo repito como un mantra siempre que tengo ocasión cuando hablo de museos, porque es esto, en la sabiduría popular es el futuro lo que es impredecible, y este filósofo dice que lo que es impredecible es el pasado, ¿no? Y a mí eso digamos, define muy bien esa frase, esa paradoja, el nudo temporal que es un museo en sí mismo, ¿no? Digamos que el continuo presente del pasado histórico atraviesa, pues, esta promiscuidad de imágenes que vemos en este flujo a la vez colectivo y narcisista de las redes sociales, pero también genera otras contaminaciones en este caso del Guernica, ¿no? o de Guernicas en el tiempo del espacio público, ¿no? Con tantos ritmos o combinaciones o compases como queramos hacer como coreografías sociales, ¿no? Vietnam, no la guerra de Irak en principios de los 90. Esta ya pertenece a un momento posterior vinculado a la guerra de Ucrania, y esto, por ejemplo, en concreto es una acción que realizó Greenpeace a principios de este año, subiéndose, como veis, escalando ilegalmente, vamos a decir, la fachada del edificio, estos 4 escaladores para colocar este cartel, digamos, de gigantesca obra en realidad de Obey, de un artista digamos, del arte urbano estadounidense. Y digamos, este archivo, como veis, nos lleva a un lugar interesante, porque digamos que, bueno, hay una frase también, que también repito cuando puedo, que me parece bastante contemporánea porque es apócrifa, o sea, se atribuye a Mark Twain siempre, pero no está en ningún libro de Mark Twain, ni está en ninguna entrevista de Mark Twain, que dice: la historia no se repite, pero rima, ¿no? Y efectivamente aquí hay una rima. Y este archivo de fotos de calle que veíais, pues es el archivo del imaginario político del museo, ¿no? Digamos que esta imagen contra el genocidio en Gaza, pues efectivamente es una imagen que se suma, ¿no? al pueblo español, que tiene un camino que lleva una estrella roja, que se suma a esa ampliación del edificio, que también es roja, y que lleva al propio Guernica, ¿no? Yo suelo insistir mucho ante el mundo en el que vivimos hoy, que una de las tareas fundamentales que nos competen desde los museos públicos y sobre todo desde los museos de arte contemporáneo, que creo que tenemos todos los instrumentos para hacerlo, una tarea fundamental es preservar la complejidad del mundo, ¿no? Frente a visiones en blanco y negro, sin escalas de grises, que pretenden simplificar ese mundo que en realidad escapa a toda forma totalitaria de comprensión, ¿no? Y creo que el arte contemporáneo, se lo creo firmemente, el arte contemporáneo y su opacidad son una forma de resistencia fundamental, ¿no? Son parte de esa complejidad desde el espacio de lo público, que es un deber preservar, ¿no? Bueno, este dispositivo archivo que os pretendía traer con este primer ejemplo del Guernica es parte del cuerpo del museo, ¿no? De su estructura público-administrativa. Si de hecho el dispositivo archivo es una fuerza estructural que busca ser institucionalizada, también al mismo tiempo hace temblar, como veis, digamos, sacude la institucionalidad misma de la institución. También en este rodeo al Guernica también pretendía contaros cómo el trabajo obligatoriamente, gracias a sus efectos, literalmente al efecto del museo y los efectos culturales, el trabajo, digamos, el archivo del museo es un trabajo transescalar, ¿no? que obliga a una continuada adaptación a diferentes escalas simultáneamente, ¿no? Y esto es fundamental a la hora de pensar en qué espacio trabajamos, ¿no? Bueno, como veis, un archivo como este, un archivo museo, es una praxis, es una práctica
que se efectúa, digamos, entre esos nudos, entre sociedad, digamos, entre personas, entre colectivos, entre discursos, que, digamos, son nudos que se tensan y se destensan para no darse de formas diferentes continuamente, ¿no? Aquí hay otro ejemplo, digamos, literal de ese archivo. Esto es bueno, es el espacio del Banco de España, del antiguo Banco de España en Santander, que es lo que ahora estamos reformando. Pues esto es la foto de la primera piedra de pasado septiembre, que es digamos, la futura sede del archivo La Fuente, la primera sede asociada de Reina Sofía fuera de Madrid, ¿no? Que pretendemos inaugurar en el año 26. Si alguien tiene curiosidad, podemos hablar un poco más de esto después, pero quería traerlo a colación. Es realmente una excusa propagandística, pero como sabéis, esto va a estar a 1 hora de Bilbao, y creo que generar ese espacio de diálogo literal, ¿no? Que el Reina Sofía como institución pública nacional, precisamente entre el Faro Santander de la Fundación Santander y el Centro Botín de la Fundación Botín, creo que debería buscar ese encuentro, Museo de Bellas Artes, etcétera, como una pinza pública que nos permita articular, ¿no? un espacio cultural mayor, con una geografía mayor, y que yo espero que sea muy interesante en el futuro, ¿no? Promesa lanzada. Bien. Me interesa también, perdón que vuelva atrás, cuando hablamos de esos materiales, de esa cultura material, de esos fragmentos de cultura material que atesoramos en los museos, hay una característica concreta de los museos de arte contemporáneo. O sea, creo que pasa con todo el arte del pasado, pero a veces, digamos, algunos museos más tradicionales tienen más complejidad en relacionarse con sus objetos de esta manera, pero yo creo que es evidente que en los museos de arte contemporáneo no tenemos objetos, tenemos sujetos, ¿no? Sujetos que interpelan directamente, digamos que son capaces de dirigirse directamente a la propia institución y, en cierto modo, de transformarla, ¿no? Entonces, voy a otra segunda manera de empezar, como os decía. Esto... Sabéis que es el antiguo hospital, supongo que conoceréis el edificio de Sabatini del Reina Sofía. Esto es el antiguo hospital de San Carlos a principios de los años 80, cuando se empezaba la reforma de Fernández Alba de las salas, antes de convertirse precisamente en el 86 en el Centro de Arte Reina Sofía, ¿no? Antes de ser museo. Como veis, es una fundación del barroco español, ¿no? Un hospital que comienza, digamos, su tarea en el siglo XVI. Y aquí, digamos, esta foto también la traigo como una excusa para hablar de otro elemento teórico que a mí me parece fundamental, ¿no? Que tiene que ver otra vez con pensar el tiempo en el museo, ¿no? Hay una teórica del género que se llama Elizabeth Freeman, que definió un término especialmente, creo, productivo para hablar del tiempo de las prácticas culturales, que son las cronopolíticas, ¿no? La cronopolítica, si queréis. Ella habla de que frente al tiempo, digamos, productivo del capitalismo neoliberal y, digamos, del progreso en línea recta y teleológico, ¿no? Frente al tiempo biológico que ella atribuye a la pareja, digamos, heterosexual reproductiva, o frente al tiempo tradicional, digamos, lineal, que va siempre hacia el futuro, ella habla de cómo las producciones de cultura contemporánea precisamente permiten otras relaciones distintas con respecto al cuerpo y al tiempo, ¿no? Entre las disidencias que producen los efectos diferenciales y las nuevas presencias sociales, ¿no? Ella habla de que digamos, todas estas proliferaciones pues generan, digamos, posturas temporales a contrapelo, que para ella son manifestaciones cronopolíticas, ¿no? A nadie se le escapa que, digamos, el cuerpo es la forma de leer el tiempo que tenemos y no es lineal. Quiero decir, yo todos los años pretendo hacer una dieta y convertirme en mi cuerpo perfecto del futuro, y ese cuerpo del futuro que nunca tendré influye en mi presente y me transforma, ¿no? Entonces esto es pura especulación del tiempo, pero también tiene que ver con el mundo cuántico en el que nos movemos a día de hoy, ¿no? En el que los tiempos son más circulares, bueno, pues esos ritmos más complejos, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a explicaros, pues, el cuerpo es este instrumento estilográfico por antonomasia, y entonces la historia somática es ese repertorio coreográfico de gestos de una manera muy, muy precisa, ¿no? Estas son las lógicas que tiene el cuerpo institucional del museo también, y me interesa la idea de hospital
porque efectivamente es un lugar hecho para los cuidados del cuerpo, pero también tenéis que pensar que cuando hablamos de un hospital histórico con siglos de existencia, también es el lugar que establece o que pauta las redes exclusionarias o que precisamente deciden, pues, por ejemplo, qué cuerpos merecen ser salvados, qué cuerpos no, pues esto, cuáles son abandonados a la muerte o cuáles son útiles a la sociedad, con lo cual estamos ante un lugar que es una red compleja bien interesante, ¿no? Este origen que, sin embargo, bueno, que es peliagudo, sin embargo, yo creo que también es una ventaja, porque nos habla de otra cosa. El museo tradicional, que creo que precisamente el Museo de Bellas Artes aquí ha transformado, se transforma literalmente ahora mismo con la reforma, creo que es de una forma, o sea, es muy evidente, transforma esa noción de museo tradicional, pero el museo tradicional estaba hecho para el ojo, ¿no? El ojo, evidentemente, como órgano intelectual, como un eufemismo del cuerpo entero, donde el cuerpo entero no existe. Y estos museos occidentales, digamos que evidentemente parten de ese ojo que es occidental, blanco, que es de clase media o clase media alta y que efectivamente es una mirada heterosexual, ¿no? Eso es muy evidente, digamos, eso lo conocemos porque es la construcción de la mirada de los museos tradicionales, ¿no? Pero no sé si recordáis, todas veríais, digamos, instalaciones de vídeo de los años 90, pues de Pipilotti Rist, por ejemplo, y recordáis ese momento en el que se supone que todos los espectadores de una exposición éramos como invertebrados, ¿no? No teníamos espalda, no podíamos sentarnos en una silla normal para ver un vídeo, sino que teníamos que estar en posturas extrañas, ¿no? Esto ya es ese momento en el que el cuerpo entero, digamos, se introduce, ¿no? Y ahí hay, digamos, más allá de la broma, es una apertura literal, ya no solo a un cuerpo entero, sino a una serie de deseos que ese cuerpo, ¿no? Esa apertura de todo deseo posible que el cuerpo emite, ¿no? A donde quiero llegar con esto es una cosa que es casi como burdo repetir, pero que yo intento hacer cada vez que tengo la posesión de la palabra, vamos a decir, que tiene que ver con que parece que hubiera una moda y de repente nos hubiéramos despertado un día con una agenda política determinada, ¿no? Partidista si queréis, y que de repente los museos se hayan vuelto feministas o se hayan vuelto, digamos, se hayan preocupado por temas de género de golpe, por temas, digamos, de diversidad étnica o temas de clase. Y yo creo que más bien esto es lo contrario, ¿no? Esos sujetos racializados, de clase obrera o de géneros, digamos, no normativos, han sido siempre el centro de las prácticas artísticas contemporáneas desde los años 60, ¿no? Quiero decir, un museo a nadie se le escapa, que un museo público y un museo nacional sobre todo, digamos, tiene que ser parte, como cualquier otra institución pública, de las condiciones materiales de igualdad de una sociedad, ¿no? Pero es que estas condiciones de igualdad, en el caso de los museos de arte contemporáneo, constituyen precisamente el marco que la ha hecho emerger, como, digamos, como marco de representación, ¿no? A finales de los 60, mediados de los 60, cuando surge, digamos, eso que llamamos arte contemporáneo, ese régimen, o que le damos carta naturaleza, es el momento de la segunda ola de feminismo, a la que le debemos, por ejemplo, pues el nacimiento de la performance que ocurre, digamos, sobre todo en el cuerpo de las mujeres, el tiempo de la revuelta LGTBIQ de Stonewall, ¿no? en Nueva York, que conmemoramos cada junio con el orgullo LGTBIQ. Al tiempo también fue pues el momento de la revuelta de clase de mayo del 68 y sus efectos internacionales, o digamos la culminación de los procesos de independencia de los países del sur de los antiguos imperios europeos, ¿no? Que efectivamente pues provoca esa explosión de etnicidades en la que todavía vivimos a día de hoy, ¿no? Digamos que esto que se llama, o esto que empezaba ahí, que se llama crítica interseccional, digamos que cruza los ataques a regímenes opresivos tanto de género, de etnicidad como de clase social, forman un espacio constituyente de las minorías que componen la suma que hoy es cualquier democracia, ¿no? Y yo creo que el Museo de Arte Contemporáneo debería ser, o parece, la estructura institucional más preparada tanto para ser transformada por esas comunidades como para transformar en estas sucesivas crisis o fases de crisis que vivimos continuamente, que son pasadas y que están por venir, ¿no? Digamos que las propias prácticas artísticas que reflejan nuestras instituciones, como decía, esos sujetos que nos interpelan, digamos, obligan a esta fórmula especulativa institucional, ¿no? Y a pensar en que, literalmente, si un museo, y ahí me refería con el título de la ponencia, si un museo fuese, un museo como el nuestro, como el Reina Sofía, fuese un género literario, tendría que ser obligatoriamente ficción especulativa o ciencia ficción. Jamás lo podríamos entender como una novela realista del siglo XIX, ¿me entendéis? Es evidentemente, digamos, cada vez que solicitamos a un artista o una artista viva un proyecto,
para dentro de varios años, no sabemos qué va a necesitar ni sabemos qué va a producir, ¿no? Qué efecto va a tener sobre la propia institución esos proyectos que estamos lanzando, ¿no? Y empieza una incertidumbre, ahí sí, que no sabemos, digamos, digamos, cómo se resolverá con esa imaginación radical o si realmente tiene ni siquiera que resolverse, ¿no? Entonces, ahí está de nuevo esa coexistencia de nudos que os decía antes, de temporalidades y de escalas, ¿no? Bueno, después de esta introducción, esto, digamos, es la consecuencia, ¿no? El jardín que ha quedado... es una foto hace unos años, pero es el jardín de Fernández Alba, con esos hermosos parterres y tal, esa de construcción, digamos, historicista, con ese calder en el medio y las antiguas fuentes. Pero digamos que en los últimos años, hace 4 años en concreto, una artista, Alejandra Riera, que es una artista española que vive en Francia hace muchos años, decidió tomar, pues precisamente, aquel parterre del ángulo inferior izquierdo y el contrario, ¿no? En diagonal del fondo que no veis tapado por los árboles, tomar esos dos lugares y crear una pieza que se llama el Jardín de las Misturas, ¿no? Es una pieza que no está nombrada en el museo. Hay un pequeño texto en un pasillo exterior en el claustro que podéis ver. Estoy negociando con el artista cómo poner una cartela más convencional que revele, ¿no? Este lugar, pero como ahora me entenderéis, estos procesos son de otra manera, pues también se convierte en complicado el cómo decidir que esto se haga, ¿no? Porque la artista pretende que esto se diluya en la propia experiencia del parque del museo. Por cierto, un parque que desde hace 6 años ha adoptado... 6, un poco más, pero ha adoptado, digamos, su característica natural. Es un parque público, quiero decir, cualquiera puede pedir entrar en el museo y acceder al parque sin pagar la entrada, porque precisamente pues eso es parte de su estatus, ¿no? Esto es el así se hizo, vamos a decir. Digamos que durante varios años colectivos del barrio de Lavapiés y de Arganzuela, donde se inserta el museo, algunos paisajistas, digamos, ofrecidos de forma voluntaria y, sobre todo, personal del propio museo, de forma voluntaria y sus horas libres, han decidido comenzar a trabajar en estos parterres que os decía, ¿no? Digamos que su trabajo simplemente... es muy simple, o sea, digamos que lo han limpiado, han quitado esas pequeñas, digamos, cercos que tenía el parque y han colocado los bancos que ahí veíais, digamos, en las zonas de camino, en la propia naturaleza, como veis aquí, ¿no? Creo que aquí es evidente. Además, digamos, sabéis esta cosa que se llaman caminos del deseo, ¿no? Donde cuando vas caminando en un jardín, normalmente hay estos caminos que hace la gente porque pues, son los caminos más cortos, más fáciles, ¿no? Y evitas precisamente ese diseño del arquitecto, ¿no? O de la arquitecta del paisaje más dirigista, ¿no? Pues ellos, digamos, respetan esto, van señalizando esos caminos con lo propio, digamos, que va dejando la propia naturaleza, e incluso, pues, digamos, lo que se planta no se planta. O sea, crece pues porque los pájaros traen una semilla, o sea, ahí crece lo que crece. Con incluso algún tipo de problema para el propio museo, para la propia institucionalidad, porque imaginaos una vez, por ejemplo, empezó a nacer una higuera. Las higueras sabéis que son muy invasivas, sus raíces más profundas y generaba problemas con los almacenes de la colección que están debajo. Con lo cual hubo que negociar con todo este colectivo, esta especie de asamblea popular, cómo podíamos quitar la higuera, qué hacíamos con ella, con una decisión común, ¿no? A la que habría que convencer, no como algo, pues porque precisamente era una intervención en esa vía de la naturaleza, más o menos salvaje que respeta el parque, ¿no? Obviamente, si vais al museo veréis que es la esquina del parque, sobre todo esta, que está siempre ocupada, porque es el lugar más íntimo, porque te puedes meter allí tranquilamente a leer, yo qué sé. Bueno, esto... ha abierto, digamos, este parque informal, esta naturaleza informal, si queréis, de alguna manera, o más orgánica, que no deja de ser construida, insisto, pero bueno, de una colectividad muy concreta, ha permitido pensar, digamos, las actividades que ocurren en el jardín de otra manera, ¿no? Digamos que es una práctica, lo que llamamos en arte contemporáneo, situada, centrada en el contexto, que bueno, pues que ha provocado, por ejemplo, que el museo se horade, se agujeree, como ellos mismos dicen, cada año, con un picnic, ¿no? Que ocurre con los vecinos del barrio en el jardín. Este picnic está organizado por Museo Situado, precisamente, que también es una asamblea popular que, digamos, en la que el museo es uno de los agentes, con, digamos, pues el sindicato de manteros de Madrid, pues el sindicato de mujeres que trabajan, digamos, empleadas domésticas ilegales en su mayor parte, que trabajan en la ciudad, pues las comunidades bangladeshi o de habla wolof senegalesa en la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos colectivos nacieron, digamos, unieron a partir de algo que ocurrió
hace unos años, que es la muerte de Mamen Valle, que era pues, precisamente un mantero, que si recordáis fue perseguido por la policía hasta que en su casa, en la calle del Oso, digamos cuando estaba llegando a su casa, pues le dio un ataque al corazón y falleció, ¿no? Como dicen los antirracistas, los negros en Europa no se mueren, se les mata, ¿no? Y esto es lo que ocurrió, ¿no? Esto es una acción que hacen los colectivos precisamente de manteros, señalando el nombre de esa calle del Oso, y cambiándola por el de Mame, ¿no? Pues digamos que cuando ocurrió esto, hubo una de estas revueltas urbanas, se quemaron contenedores, digamos, durante 3 días fue difícil acceder al barrio de Lavapiés, y os lo digo de verdad, porque yo vivía allí y me tuve que ir de mi casa durante 3 días porque realmente la calle estaba demasiado caliente, pero a la vez el museo decidió que algo tenía que reaccionar, y creó, con Ana Arongoni, con la jefa de programas públicos en aquel momento, y Mabel Tapia, la subdirectora, crearon, digamos, este espacio de diálogo con la comunidad que ha afectado directamente a la forma de entender el museo, ¿no? Bueno, esto, digamos, no es simplemente una fiesta, un picnic del barrio, es un acto político también, como veis ahí, hay un letrero en parte, ¿no? Sanidad pública universal, o incluso, pues fijaos que una de las cosas que hacen es una paradeta, como le llaman ellos, que recorren el barrio antes de llegar a este picnic más festivo, pues con las proclamas que ellos desarrollen, ¿no? Y este cacharro es una colaboración peculiar que tiene el museo, es un cacharro realizado por la Praxis, por un colectivo de Madrid, que el museo custodia y que sale en manifestaciones con el colectivo pues cuando lo necesitan, ¿no? O sea, puede formar parte de una exposición aquí como Maquinaciones el año pasado, o puede sacarse a la calle para protestar, pues yo qué sé, pues contra los asesinatos de Melilla de hace unos años, ¿no? Bueno, esta es la imagen más banal que os voy a enseñar hoy, pero me interesa especialmente, y viene a concitar un poco todo esto que os estaba contando, ¿no? Hay una teórica ecofeminista que se llama Yayo Herrero, que seguro que conocéis, una ecopensadora, y Yayo habla de una cosa muy básica, que es que la condición de cualquier ecosistema para la supervivencia es la diversidad, ¿no? Y digamos que para ella, sin interdependencia, obviamente no hay posibilidad de vida, ¿no? Bueno, digamos que esto que os estoy mostrando, en principio debería ser una imagen negativa, ¿no? sobre esto, que es, esta mano nos muestra un cartón corrugado. Esta mano demostrativa me hace bastante gracia, pero un cartón corrugado es literalmente, digamos, el material central que sostiene toda la economía de la logística global, ¿no? Digamos, la burocratización neoliberal de la lógica circulatoria, digamos, esto es la herramienta total de la amazonización del mundo, pensando en la empresa de distribución, ¿no? Curiosamente, a la vez, o sea, si veis, un cartón corrugado está formado por 3 capas, ¿no?, de papel exactamente idénticas, ¿no? Que si las cogiésemos ahora e intentásemos sostener algo con esas 3 capas separadas, seguramente no pudiesen ni sostener esta botella, o a duras penas, ¿no? Pero resulta que tienen esta trama en zigzag que les permite ser absolutamente resistente, ¿no? O sea, son esos vacíos estructurales que veis ahí, en esos huecos triangulares que provocan que el cartón corrugado sostenga, ¿no? Ahí hay algo que me interesa mucho, en ese vacío estructural, porque en biología esto tiene un nombre que es intersticio, ¿no?, o espacio intersticial. Yo, por ejemplo, no podría estar hablando ahora si no hubiese espacios intersticiales entre los órganos de mi cuerpo, ¿no? No podría estar respirando, o sea, las funciones de mi corazón o de mis pulmones no podrían estar, digamos, activas si no hubiera esos huecos intersticiales, ¿no? O sea, digamos que es de nuevo volvemos a la interdependencia y la condición para la vida, ¿no? Y hay otro teórico, un teórico social, Brian Massumi, que tiene una descripción del afecto que a mí se me relaciona muy bien con este cartón corrugado. Dice que el afecto son los vacíos que se producen entre las posiciones de una red. Pues una trama, pues en los huecos son los afectos lo que aparece, ¿no? Para él, precisamente, dice que sin afecto ningún sistema ideológico interpretativo sería capaz de existir, ¿no? Volvemos a esa interdependencia de la que hablaba Yayo, ¿no? Digamos que el tejido conectivo, el vacío funcional entre esos órganos, yo creo que son literalmente lo que constituye el cuerpo institucional, ¿no? Y aquí os lo llevo a la práctica un poco de una forma más directa. Esto es el organigrama, digamos, que yo recibo a la hora de presentarme al concurso del museo. Digamos, es la estructura laboral que sostiene a las más de 500 personas que trabajamos en el Museo Nacional, ¿no? Como veis, hay 2 grandes subdirecciones y un pequeño gabinete de dirección,
y funcionan, digamos, bueno, ya creo que es bastante sintomático ver que en la subdirección artística hay esos tabulados, ¿no? y subdependencias a otros departamentos, mientras que en la gerencia hay una línea continuada, ¿no? Digamos como que la administración es recta y la parte artística es un poco más sinuosa, ¿no? Digamos, lo que yo he propuesto al museo y que esperamos empezar a poner en funcionamiento en septiembre es este otro tipo de trama que creo que lo transforma por completo, o eso espero, en donde esas subdirecciones, gerente y artística, a esas subdirecciones se suman otras tres, ¿no? Una dirección de estudios, otra de gabinete institucional más dirigida a los recursos y a trabajar con el exterior, y otra de comunicación, ¿no? Porque curiosamente en el Reina Sofía, perdón, a diferencia del Prado, existe prensa, pero no existe comunicación, ¿no? Y bueno, si a alguien le interesa podemos hablar de esto con más detalle, pero creo que lo único que realmente transforma la dimensión de trabajo en el museo de forma más profunda, o que es más innovador, si queréis, es esa dirección de estudios que se separa por completo de los programas públicos. Digamos que lo que hacemos es concentrar todo el aparato de investigación de una forma que se pueda diseminar de otra manera, sin tener obligatoriamente que depender de las presentaciones públicas obligatorias de cualquier cosa de investigación que pase, ¿no? Digamos que la producción de conocimiento del museo pueda tener efectos en otros sitios. Si hacemos un proyecto sobre, no sé, pues sobre Asier Mendizábal, a lo mejor ese proyecto de Asier Mendizábal acaba teniendo un efecto, pues no sé, en Tokio o aquí en el País Vasco, y no tiene un efecto directo sobre el Reina Sofía, pero acaba siendo una producción derivada que tiene que ver con nosotras, ¿no? Y eso me parece que bueno, que genera, pues como veis en el propio esquema, un tipo de redistribución de las formas de trabajo, un flujo también de comunicación interna y de circulación que yo creo que es importante para construir qué entendemos por institución pública a día de hoy, ¿no? No me voy a detener, pero hay un montón de espacios, digamos, de conexión con el exterior que también me parecen importantes. Y obviamente, insisto, o sea, hemos sacado las 3 plazas inferiores, acaban de salir a concurso hace unas semanas, con lo cual espero en septiembre empezar a trabajar ya con este equipo y empezar a transformar, pero todavía sigue siendo una estructura especulativa a día de hoy, ¿no? Bien. Esta ya es la última forma de comenzar con el último ejemplo de obra de arte, digamos, de tradición selectiva, como se decía antes, que quiero tener aquí. Esta es la torre 2 del edificio Sabatini, de la torre de escaleras. Digamos que está junto a una de esas baterías ascensores, la batería segunda, con una peculiaridad, ¿no? En el suelo tiene estas marcas de pintura, que a lo mejor alguno reconocéis, son unas marcas de pintura azul cielo. Por curiosidad, ¿conocéis esto? ¿Alguien que no esté relacionado con el museo directamente? ¿Conocéis? No, ¿no? Es que es curioso, o sea, si vais al museo se ven de forma muy clara, mucha gente pregunta qué son, y esto curiosamente es la consecuencia de una intervención artística, ¿no? De la que no encontraréis ninguna cartela y ningún indicador, ¿no? Creo que si buscáis, hice la prueba ayer y buscando online solo aparece un reportaje de Carlos del Amor en Televisión Española, que hace unos pocos años, ¿no? Con Joao Fernández, todavía de subdirector del museo, pues decidieron incidir en esta anécdota, ¿no? Vamos a decir. Digamos que en el año 2000, cuando, si no me equivoco, bajo la dirección todavía de Pepe Guirao, se realizó un complejo proyecto en 3 partes que se titulaba Versiones del Sur, 5 propuestas en torno al arte en Latinoamérica, ¿no? Uno de sus capítulos era Fricciones, con la R entre paréntesis, o sea, fricciones, comisariado por Adriano Pedrosa, que sabéis que es el comisario de la Bienal de Venecia de este año, y Ivo Mesquita, ¿no? Otro comisario brasileño también. Como parte de esa exposición, en diciembre de ese año 0 del nuevo siglo, el artista Francis Alice, un artista belga-mexicano, realizó una curiosa acción, ¿no? O sea, digamos que se dedicó, agujereó 2 cubos de pintura, un agujero muy, muy pequeño, vamos a decir, y caminó, digamos, estas escaleras y los alrededores del museo también, dejando esta marca, este trazo continuado, ¿no? Que como veis todavía se puede rastrear, ¿no? No es que se trate de una memoria imborrable, ¿no? Sino que el propio museo, en un momento determinado, decidió preservar esta pieza y así se mantiene, ¿no? Digamos que en mantenimiento no utiliza productos que la hagan desaparecer, no es que no se pueda hacer, se podría borrar, pero digamos que no hay una intención de que esto desaparezca y que se borre, sino que se mantiene como una especie de anacronismo con un sentido potencial, ¿no? Es casi como, a mí me gusta mucho esta idea de que esta pieza es como un rumor, ¿no? Y los rumores en el fondo pues son ruidos, son contaminación, pero también son una especie de forma de esperanza, ¿no? Bueno, como espero que hayáis podido
seguir lo que pretendía es mostrar estas tres piezas, digamos, el Guernica, el Jardín de las Misturas de Alejandra Riera y esta pieza Visible-Invisible de Francis Alice. Digamos que esta visibilidad e invisibilidad te muestra piezas artísticas que realmente tienen efectos estructurales en la propia concepción del museo en sí mismo, ¿no? En la institución, y que despliegan ese sistema especulativo del que hablo, ¿no? Digamos que funcionan como una especie de espacio de producción de deseo, ¿no? O deseo circulatorio, como ese dispositivo elástico del que yo os hablaba antes, a la vez frágil y fuerte, que es ese cartón corrugado, ¿no? Que se pliega y se despliega en ejercicios como son los de las artistas de imaginación radical, ¿no? Digamos que para mí es fundamental en las instituciones de arte contemporáneo y pensar que solo estamos, en cierto modo, apropiándonos, quizá legítimamente, quizá no, de formas de trabajo de los propios artistas, ¿no? Eso es lo que nos enseña, lo que nos obliga a trabajar con formas de institucionalidad nueva y lo que nos marca la pauta de lo que debemos hacer en las instituciones públicas en esos futuros que ya están aquí. Muchas gracias. Sí. ¿Preguntas? Pues si queréis hacer una pregunta, me apuntan aquí en el guión. También aceptamos comentarios, insultos. Es el momento de hablar en público ahora. Buenos días, se escucha así. Buenos días, muchas gracias por su conferencia. A mí me ha llamado mucho la atención el nuevo organigrama que propone del museo, ¿verdad? Me resulta muy, muy interesante y quería preguntarle sobre cómo imagina o cómo especula realmente que esto que supondrá una gran transformación se podrá llevar a la práctica, porque así queda extraordinario, pero luego sabemos que los equipos se resisten, que los seres humanos nos resistimos, que solo a los bebés les gusta que les cambien y que realmente llevar esto luego a la práctica, bueno, pues tiene sus dificultades, ¿no? ¿Cómo imagina, cómo especula que realmente esto podrá llevarse a cabo para que sea una real transformación de lo que usted imagina? Pues generando esos vacíos que se llenen con afecto, eso es lo primero, ¿no? Pero, a ver, quiero decir, nos ha costado un año, o sea, este organigrama fue aprobado por el patronato del museo en julio, el 6 de julio del año pasado, un mes después de que yo llegase al museo a trabajar. Yo decía, wow, qué maravilla, vamos a conseguir esto muy rápido. Nos ha costado un año de trabajo con Hacienda, con Función Pública, conseguir que estas tres plazas, que son simplemente la transformación de plazas que ya existían de alta dirección, conseguir que fueran cualificadas, etcétera, porque por los estatutos del museo tienen que salir a concurso público, ¿no? Entonces, digamos que lo primero es conseguir a las personas adecuadas, que es en lo que estamos ahora, digamos con la sensibilidad de trabajar en esta dimensión, y luego ir estableciendo esa serie de protocolos más concretos, ¿no? Tenemos una suerte en el Reina Sofía que por estatutos del propio museo solo están definidas esas plazas, digamos, hasta ahora, de alta dirección, subdirección artística y subdirección gerencial. El resto no es literalmente como un chicle, hay que negociar evidentemente con sindicatos y con todas las fuerzas de trabajo del museo, pero sí que hay la posibilidad de mover a la gente de un área a otra con su consentimiento y con facilidad, ¿no? Entonces, digamos que ahí tenemos que recomponer muchas cosas y también contamos con algunas ventajas, en concreto este año, porque hay muchas ofertas de empleo público que nos han consolidado desde la pandemia, con lo cual, digamos que esperamos como 3 años de acumulación de empleo que vaya llegando al museo y que nos vaya permitiendo articular esas unidades de trabajo. Pero, insisto, llegar a tener, por ejemplo, en comunicación, que ahora mismo solo existe pues, web, que es una persona, y prensa, que son 3, pues imaginaos completar todo esto que yo deseo, vamos a decir, y que el museo debería tener con alguien de redes sociales, con alguien que gestione esos protocolos de comunicación interna, etcétera, ¿no? O sea, con lo cual, al principio hay ciertas áreas que tendrán cierta precariedad, pero que ya es habitual en nuestras instituciones públicas, por desgracia, sobre todo en las de cultura, y luego poco a poco pues tendremos que ir completando, ¿no? Pero vamos, digamos que nuestra intención es ir poco a poco poblando este esquema, y es verdad que llevamos, con los agentes sociales del museo, llevamos hablando ya un año, como os digo, de este esquema, está compartida con el equipo, y creo que evidentemente habrá resistencias, pero también hay un deseo, ¿no?, de que las cosas funcionen de otra manera, porque simplemente es esa separación de funciones entre lo administrativo. Yo creo que todos somos conscientes, no todas las que trabajamos en un museo público, somos conscientes de que una de las cosas obligatorias casi cuando trabajamos con arte, y sobre todo con arte vivo, es
obligatorio que la imaginación radical de las propias prácticas artísticas la apliques incluso a la administración. Sin eso es imposible llevar los proyectos adelante, ¿no? Con lo cual, todo el mundo, digamos, está en cierto modo en el mismo barco, ¿no? Y esperemos que esto vaya adelante, ya lo iréis viendo. Gracias. Hay una pregunta, perdón, sí. Muchísimas gracias por tu intervención, Manuel. No he tenido ocasión, pero lo voy a hacer en cuanto termine la sesión, de ver tu proyecto en la web. Simplemente, no sé si nos puedes anticipar igual de algunas ideas que tengas sobre el display de la colección permanente, si va a cambiar mucho o no, o poco el actual, que fue diseñado por la anterior dirección hace poco y que me parece brillante, por otro lado. Sí, o sea, sin duda, a ver, quiero decir, ha habido una cosa que para mí fue confusa cuando llegué al propio museo, porque yo entendía que Vasos Comunicantes, que era una presentación de la colección, estaba allí, se iba a quedar allí, era parte, digamos, de la herencia con la que yo iba a trabajar. Pero parte de esa exposición, digamos, que ha sido muy ambiciosa y muy grande en cuanto a espacio, ¿no? Pues ocupaba solo la exposición temporal, que, digamos, ya estaba programada su desaparición, vamos a decir, ¿no? Capítulos tan llamativos, digamos, a nivel de prensa, como el capítulo 7, que empezaba con esa sala, digamos, 15M, de alguna manera, cuando yo llegué ya estaba desmontada, ¿no? Curiosamente, ¿no? Y era muy emblemática. Yo pensaba trabajar con eso y de repente me encuentro con que ya no está, ¿no? Realmente no sé exactamente cuál era el plan de ir reinstalando la colección de alguna manera, pero a mí lo que sí me ha servido es para proponer un plan de transformación de los propios espacios. Ahí en la esquina superior derecha tenéis un comité asesor de arquitectura y diseño que hemos incorporado ahora, donde están Andrés Jaque, Juan Herreros y Marina Otero, y precisamente con ellos estamos trabajando en... ¿no? Yo siempre tengo la sensación cuando voy al museo, como visitante antes, y lo conozco muy bien, pero siempre tengo la sensación de que es un laberinto, ¿no? Y perderse en Venecia es una maravilla, pero perderse en el Reina Sofía, pues no tanto, ¿no? Y lo que ocurre es que creo que una de las cosas fundamentales es esa tercera planta del edificio Sabatini del hospital, que es de exposiciones temporales y que nos obliga a nunca saber si estamos en medio de una exposición, si ya ha empezado, y sobre todo a atravesar una para llegar a otra, ¿no? Con lo cual, cuando alguna está cerrada, siempre tienes una sensación de estar entrando por la trastienda, ¿no? a algo. Es una obligación de la propia arquitectura del edificio. Entonces, lo que estamos haciendo para a partir del año 26 es, digamos, poblar de colección los 3 pisos superiores de Sabatini. O sea, desde el Guernica hacia arriba, segunda, tercera y cuarta, empezar un display de colección nuevo porque para digamos, meterse en esos espacios, ¿no? Esto implica, digamos, muchas temporalidades distintas porque hay que reformar algunas salas, pues la antigua biblioteca tiene ese suelo de madera, por ejemplo, que evidentemente pues queremos unificar en la planta tercera. Bueno, hay una serie de cosas, pero sobre todo tiene que ver con que la lógica de los usos arquitectónicos, digamos, que decidieron los arquitectos en su día, por ejemplo, Nouvel, claramente tenía edificios que eran para usos temporales, ¿no? O sea, las salas de exposiciones de Nouvel eran exposiciones temporales y, curiosamente, todos los directores hasta ahora las han utilizado como colección, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, queremos volver a esa lógica muy simple y original, ¿no? Pero esto sí nos va a obligar, o sea, nos está permitiendo repensar toda la colección. 2026, como os decía, o sea, esperamos montar la última planta, la cuarta, que sería, digamos, desde los 80 hasta el presente, aunque creo que la charla que os daba muestra claramente que me interesan mucho los anacronismos, con lo cual no será tan literal. Luego, la planta tercera será el año 27 y, digamos, irá de los 40 hasta los 70, más o menos, y la segunda planta, donde está el Guernica, introducirá las vanguardias, pero también, digamos, mi tesis nunca acabada trata sobre finales del siglo XIX, es algo que la gente tampoco suele saber, pero a mí lo que más me interesaba en el mundo era el fin de siglo, o sea, esta crisis de la modernidad antes de que la modernidad acabe de ser formulada del todo, ¿no? Entonces, ese final del siglo XIX que ni el Prado ni nosotros acabamos de trabajar, ¿no? Es una especie de hueco. A mí me interesa especial, pero me interesa por modernidad, ¿no? No me interesa tanto, o sea, me parece que hay una crisis que casi viene a ser la posmodernidad antes de que la posmodernidad exista en cierta manera, ¿no? Entonces, espero que ahí también necesitamos tiempo, porque la colección ahí no existe y ahí trabajaremos. Si queréis, ya lanzo otro mensaje a Miguel, que también conoce Miguel de reuniones que hemos tenido en el propio museo. Sí me interesa una cosa, como un titular de la propia colección, que es trabajar
con otros museos públicos y otras colecciones públicas del Estado español, ¿no? Digamos que ahora mismo tenemos muchos depósitos privados, ¿no? Temporales, que yo creo que está bien tener de vez en cuando, y hay cosas que evidentemente son muy valiosas, pero yo creo que un museo sea, digamos, un parking de colecciones que no estamos usando públicamente, pues a veces es un problema, ¿no? Es una inversión que es compleja. Entonces creo, bueno, que estamos ahí realizando un trabajo, digamos, de devolución de ciertos depósitos y pensando precisamente en qué intercambios podemos hacer con otros museos de distintas autonomías y naciones históricas españolas que nos permitan completar cosas que nosotros no vamos a conseguir ya nunca, ¿no? Que ya no están en el mercado, y que eso pues, sea un win-win, ¿no? Un juego fácil para todas, y eso es lo que estamos intentando establecer también para esa colección, ¿no? Desde luego, esto es interesante, se lo comentaba ayer antes, que es... Empezar precisamente con la parte más contemporánea es todo un desafío, no solo porque es la que no tiene todavía historia, no es muy difícil llegar, que en el 26 lleguemos al 26, digamos, al presente, va a ser complejo, pero sobre todo tiene esta peculiaridad de que es lo que menos ha trabajado en la colección. O sea, curiosamente, poco se ha comprado en presente, ¿no? En el propio museo. O sea, desde los 2000 hasta ahora, 2001 hasta ahora, hay poco realmente incorporado a la colección a nivel obras. Entonces, tenemos que trabajar mucho y estamos acelerando para introducir una primera lectura, pero yo considero que las colecciones tienen que ser siempre permanentemente revisables, ¿no? Como las condenas. Con lo cual, esto pretendemos que sea un movimiento... un perpetuum mobile que nos permita que el departamento de colección solo trabaje en ese ciclo de ritmos de la propia colección, ¿no? Para que de las 24.000 piezas, pensad, vasos comunicantes hablábamos, ¿no? La mayor presentación que se ha hecho nunca de la colección en metros cuadrados, en cantidad de obras, en cantidad de artistas presentes hasta ahora. Yo nunca era una tan grande, y resulta que exhibía solo un 5% de la colección, de esas 24.000 piezas, con lo cual que tenemos mucho que hacer y mucho que exhumar, si queréis, de otra manera. Sí, ¿no? De tiempos estamos... ¿Sí? Bueno, muchas gracias.